Saludos, el día de hoy estaremos conociendo un poco acerca de uno de los 5 sentidos característicos de todos los vertebrados. El sentido del gusto va a ser nuestro foco de estudio el día de hoy. A través de este video podremos conocer a detalle y a fondo cada uno de los componentes que integran el sentido del gusto. Gracias al sentido del gusto, nosotros los seres vivos podemos detectar a través de las papilas gustativas o a través de la excitación o estimulación de los quimiorreceptores los 5 sabores que hasta ahora se han descrito, los cuales son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Este último fue descrito recientemente. Gracias al sentido del gusto, los seres vivos son capaces de detectar el estado o la digestibilidad, por decirlo de alguna manera, de los alimentos, ya que esto nos va a permitir que el paso de los alimentos a nuestro organismo sea de alimentos que están en buen estado y que puedan ser de provecho para los requerimientos nutricionales de todos. La cavidad bucal. La cavidad bucal es el órgano que actúa como puerta de entrada al organismo. A través de ella ingerimos los alimentos y emitimos los sonidos. Ella está conformada por tejidos blandos y tejidos duros. Entre los tejidos blandos encontraremos la mucosa y la lengua, y en los tejidos duros encontraremos los dientes y los maxilares. También está conformada por glándulas salivales. La cavidad bucal. La cavidad bucal se divide en 2 partes, el vestíbulo bucal y la cavidad propiamente dicha. El vestíbulo bucal se ubica, es el espacio entre los labios y la parte inferior de la boca, y entre los dientes y las encías. Su límite superior termina entre el paladar duro y la úvula, y su límite posterior termina entre la comunicación de la orofaringe. Los elementos que encontraremos dentro de la cavidad bucal serían labio superior, encías, dientes, paladar duro, paladar blando, amígdalas, úvula, los carrillos. En cada parte tendrá un orificio por donde se encuentran las glándulas salivales. Aquí tenemos el trígono retromolar. También tendremos encías, dientes, lengua y el piso de la boca, frenillos y el piso de la boca. Estos son los elementos que se encontrarán dentro de la cavidad bucal. El paladar es la parte superior de la cavidad bucal. El mismo también tiene una membrana o un tejido óseo. Sabemos que existen 2 tipos de paladar, el cual uno se encuentra ubicado en la parte frontal de lo que sería el paladar y lleva por nombre paladar duro. Y tenemos otro que se encuentra en la parte posterior y es conocido como paladar blando o velo del paladar. Cuando hablamos de lo que sería el paladar duro, sabemos, como ya dije anteriormente, que se encuentra ubicado en la parte frontal del techo o cielo de la boca. El mismo está compuesto por 2 huesos, el cual es el palatino y el maxilar. Aparte de eso, cumple una función importante que es delimitar la cavidad bucal de las fosas nasales. Cuando hablamos de lo que sería el paladar blando, es una estructura anatómica formada por un tejido blando, como su nombre bien lo dice, el cual está formado de músculos. El músculo que lo compone se llama palatino. Está inervado por los pares craneales 9 y 10. Aparte de todo esto, él cumple unas funciones muy importantes, las cuales son la afonación. La afonación cabe destacar que no es más que el trabajo realizado por los músculos para emitir un sonido determinado. Aparte de la afonación, él también cumple con lo que sería, él se repliega y se va hacia atrás y permite el paso de aire más fácilmente. Aparte de eso, él también ayuda a lo que es el paso del bolo alimenticio hacia la faringe. ¿Qué son los dientes? Los dientes son órganos anatómicos mineralizados duros que se encuentran enclavados en los alvéolos dentarios y en los huesos maxilares por medio de una articulación denominada gónfosis. Estos están compuestos por calcio y fósforo y los vamos a tener macrodontos si son dientes muy grandes, mesodontos si son dientes normales y microdontos si son dientes más pequeños de los normales.
La forma de la corona del diente le va a dar la función de este, es decir, si la forma de la corona es de manera de cincel, estos dientes nos sirven para cortar el alimento, y si la forma de la corona es aplanada, estos nos sirven para moler el alimento. Tenemos 4 tipos de dientes, que son los dientes incisivos, los dientes caninos, los dientes premolares y los dientes molares. Cuando hablamos de los dientes incisivos, son los dientes aplanados que se encuentran en la parte frontal de la cavidad bucal. Normalmente se tienen 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior, y estos nos sirven para cortar el alimento. Luego tenemos los dientes caninos, que estos dientes son más puntiagudos y nos sirven para desgarrar el alimento. Posterior a esto vienen los premolares, son unos dientes un poco más anchos que los caninos y siguen siendo puntiagudos y nos sirven para triturar el alimento. Siguiente, en la parte posterior de la cavidad bucal tenemos los molares. Estos tienen una corona de manera plana y estos nos sirven para triturar mejor el alimento. En cuanto a la distinción dental, tenemos los dientes primarios y los dientes permanentes. Cuando hablamos de los dientes primarios, también son llamados dientes de leche, dientes temporales o dientes deciduos, y son dientes pequeños y blancos. En comparación a los dientes permanentes, estos dientes tienen una raíz delgada y corta que sirven para que estos dientes se caigan. Estos dientes de leche carecen de una protuberancia de forma de sierra que los tienen los incisivos y son llamados mamelones. Y suelen tener los dientes permanentes cuando brotan. Los dientes permanentes también se denominan dientes permanentes de extinción secundaria, dientes de huesos, y estos dientes son los que realmente conforman el sistema dentario para toda la vida. Entonces, esta distinción dental se da por medio de un tiempo de erupción. ¿Y qué es el tiempo de erupción? El tiempo de erupción es un proceso fisiológico asociado al crecimiento por el cual se desplaza desde su posición original en el maxilar a una posición final en la cavidad bucal. En el ser humano, el proceso de erupción dental se produce 2 veces, cuando salen los dientes primarios y cuando salen los dientes permanentes. Cuando el ser humano es niño, el primer tiempo de erupción tiene una cantidad de 20 dientes. Y cuando ya es adulto tiene una cantidad de dientes de 32. En cuanto a los perros y los gatos, hay diferencia en cantidad de números de dientes. Por ejemplo, cuando el perro es cachorro tiene una cantidad de 20 dientes y cuando es adulto tiene una cantidad de 42 dientes. En cambio, el gato, cuando es pequeño tiene 26 dientes y cuando es adulto tiene 30 dientes. Un dato curioso es que el animal que más dientes tiene en el reino es el pez gato, y este tiene 9.280 dientes. La lengua es un órgano muscular móvil situado en el interior de la boca. Es un órgano sensorial con forma de cono y una longitud aproximadamente de 10 centímetros, si nos referimos a los seres humanos, ya que eso va a depender obviamente de la especie. Forma parte del sistema digestivo, pero también colabora con el nervioso, pues permite la experimentación de sabores y tiene funciones digestivas, respiratorias, participa en la hidratación de boca, de alimentos mediante la salivación, la deglución y el sentido del gusto. Componentes. Tenemos la cara superior. Es toda aquella extensión de la lengua que vemos cuando abrimos la boca, y esta está descansando sobre la mandíbula. Aquí se localizan las distintas papilas gustativas. Cara inferior. Es toda la extensión de la lengua que descansa sobre el suelo de la boca y que contiene el frenillo lingual. Este permite y delimita los movimientos de la lengua. También se encuentran orificios de salida de distintas glándulas salivales. Base lingual. Es la parte trasera de la lengua, por lo que es la zona más cercana a la laringe. Bordes linguales. Están en cada uno de los costados de la lengua en contacto con la mandíbula y los dientes. Tenemos la punta lingual, como su propio nombre lo indica, la punta de la lengua, conocida también como vértice lingual. Esta parte es la primera que detecta el sabor de los alimentos. Hueso hioide es un hueso pequeño con forma de herradura que no se articula con ningún otro hueso, por lo que no se mueve. Su función, en cambio, es la de anclaje de la lengua. Septum medio es una membrana fibrosa que, junto con la siguiente estructura, permite que los músculos de la lengua se inserten en el hueso hioides.
membrana hioglosa. Es otro tendón que la función es la de unir los músculos de la lengua al hueso hioides, asegurando así que quede bien anclada. Amígdalas linguales son dos masas de tejido linfático localizadas en la base de la lengua, una al lado de la otra. Las papilas gustativas son pequeñas protuberancias que forman parte de la membrana mucosa de la lengua. Estas se clasifican en 4 tipos. Tenemos las caliciformes, también se conocen como circunvaladas, son receptores químicos que permiten detectar los sabores amargos. Papilas fungiformes tienen unos receptores químicos que nos permiten detectar los sabores dulces. Se encuentran por toda la lengua, especialmente en la punta de la lengua. Papilas foliadas son aquellas que se encuentran en la parte delantera de la cara superior de la lengua y del borde. Tienen unos receptores químicos que nos permiten detectar los sabores dulces. Se encuentran por toda la lengua, especialmente en la punta de la lengua. Papilas foliadas son aquellas que se encuentran en la parte delantera de la cara superior de la lengua y de los bordes. Son las que permiten captar sabores amargos. Y las papilas filiformes son aquellas que disponen de receptores térmicos y táctiles, por lo cual detectan lo que es la temperatura del alimento y los cambios de temperatura del mismo. Músculos de la lengua. Estos los podemos separar en 2 porciones. Tenemos al músculo intrínseco que le da flexión a la lengua de un lado a otro y tenemos al músculo extrínseco que nace del hueso. En los músculos intrínsecos tenemos al músculo geniogloso. Su función principal es deprimir la lengua. La porción superior tira de la lengua hacia arriba para protrusión. Tenemos al músculo hiogloso. Su función es deprimir y retraer la lengua. Tenemos al músculo estilogloso. Su función es retraer la lengua y tirar de ella hacia arriba, creando un surco para la deglución. Tenemos al músculo palatogloso. Su función es elevar la porción posterior de la lengua. En los músculos intrínsecos tenemos al músculo longitudinal inferior. Su función es curvar el vértice de la lengua por debajo y acortar la lengua. Tenemos al músculo longitudinal superior. Su función es curvar los lados de la lengua para arriba y acortar la lengua. Músculo transverso. Su función es estrechar y alargar la lengua. El músculo vertical, su función es aplanar y ensanchar la lengua. Cabe destacar que la lengua posee más de 17 músculos que le permiten su movimiento. ¿Qué es el gusto? El gusto es la capacidad de saber o de reconocer distintos sabores de los alimentos principalmente. De esto se encarga la lengua. Pero ahora, ¿cómo podemos saber o cuál es el puente, mejor dicho, entre la boca y el cerebro? Ahí tenemos al nervio glucofaríngeo. Este tiene 2 tipos de funciones que son sensitivas y motoras, pero vamos a ver su origen. Este nace del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente por el agujero tubular posterior saliendo del cráneo, siendo acompañado por el 10º y el 11º par craneal, además de la vena yugular interna. Este nervio es el 9º par craneal y al momento de que sale del cráneo es acompañado por 2 músculos importantes que son el estilofaringio y 2 porciones de los constrictores de la faringe, que son su porción superior y su porción inferior, hasta llegar a su destino, que es la orofaringe y la lengua. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Sensitivamente, él tiene funciones en toda la mucosa de la faringe, en la glándula palatina, también en el tercio medio, en el tercio posterior de la lengua, y a su vez también tiene funciones sensitivas en el oído medio y en el puente auricular. Es muy importante también para lo que es la tensión arterial, ya que puede manejar la porción química del seno carotidio y es importante sensitivamente para el cuerpo carotidio. Su función motor va principalmente al músculo estilofaringio, pero tiene una función parasimpática. La función parasimpática es para la glándula palatina. Y como dato curioso, tenemos que si un paciente presenta una lesión o un traumatismo en la base del cráneo, este par craneal tiene una alta probabilidad de no sufrir ningún tipo de daño. Y ya casi finalizando
finalizando el contenido de este video, vamos a hablar o desarrollar un poco cómo funciona el sentido del gusto en las diferentes especies de los vertebrados. Vamos a mencionar estos 5 grupos principales. Estamos hablando de los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y para finalizar los mamíferos. En peces vamos a encontrar que ellos tienen, además de las papilas gustativas, estructuras especializadas en labios y mejillas, en donde les va a permitir, por ejemplo, a especies como el bagre, detectar en el fondo de los ríos, de los cuerpos de agua que ellos habitan, las presas, ¿sí? Esto es una asociación entre el sentido del gusto y el sentido del tacto, ya que a través de sus bigotes ellos van a tener estructuras que le van a permitir ubicar sus presas. Y si hablamos de las rayas, ya yéndonos a cuerpos de agua salado, pues las rayas poseen a su vez unos quimiorreceptores al final de su boca que le permiten, además de detectar a sus presas, a posibles parejas. En cuanto a los anfibios, vamos a descubrir que los anfibios tienen su lengua modificada, tienen una lengua que es retráctil, que le permite la sujeción de sus presas y adicional es una lengua característica ya que es bastante mucosa y pegajosa. Esta le funciona, como bien dije, además de detectar o poder aprender a sus presas, también les va a permitir el detectar si ese insecto que está capturando es digestible o no, ya que gracias al gusto ella va a poder, por ejemplo, un camaleón, si se consigue con un escarabajo bombardero, él ya va a poder detectar si es ingerible o no, ya que esta especie de este escarabajo bombardero es bastante tóxico y desagradable al gusto. Ahora, cuando hablamos de reptiles, vamos a encontrar una especialización y una unión del gusto, del sentido del gusto con el olfativo. Recordemos que las serpientes, en el caso de las serpientes, vamos a encontrar que su lengua es bifurcada. Esta lengua es especializada para, a través de ella, paladear y a su vez olfatear. Le permite capturar estos digamos, receptores o estas señales químicas a través de su lengua, y al retraerse la lengua, ellas tienen en el paladar superior tienen una estructura especializada, es el órgano de Jacobson, que les va a permitir detectar las señales que, digamos, se van a conectar con el olfato de sus presas. Entonces vemos que tenemos un órgano bastante especializado para la captura y caza de las presas en el caso de las serpientes. Cuando hablamos de cocodrilos, pues es el reptil que tiene mayor desarrollado, mejor dicho, el sentido del gusto. Recordemos que ellos se encuentran en hábitats acuáticos y gracias a las diferentes señales químicas que hay en el agua, ellos pueden detectar y además gracias a su piel van a detectar las presas que tienen cerca. Ahora, cuando hablamos de aves, vamos a conseguir que son animales que no tienen el sentido del gusto muy desarrollado por las características de su lengua, pues las papilas gustativas de ellos, aunque las tienen presentes, están ya casi al final de su lengua. Es decir, que ellas paladean los alimentos o sienten el sabor de los alimentos cuando ya casi los están ingiriendo. Entonces, en el caso de las aves, el sentido del gusto no está tan bien desarrollado. Y llegamos finalmente al grupo de los mamíferos. Los mamíferos, consideramos, tienen el sentido del gusto mucho más desarrollado que el resto de los animales. No solamente eso, sino que también ha sido foco de estudio para los científicos. Ha sido más estudiado en el caso contrarrestando con los grupos de los reptiles, de los peces, de las aves. Entonces vamos a conseguir que los mamíferos tienen un sentido muchísimo más desarrollado, además de que por los saltos evolutivos que han dado, pues se encuentran en la cadena, digamos, superior con respecto a la escala evolutiva, y esto le ha permitido desarrollar lo que es un gusto hacia los alimentos más especializados. En el caso de nosotros los seres humanos podemos paladear los 5 sabores. Entonces, en comparación con el resto de los animales, los mamíferos consideramos tiene el gusto mayor especializado. Y hasta aquí es la exposición de nuestro equipo, esperamos lo hayan disfrutado.